Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Meli Sanami. Soy mexicano, también magíster por la maestría en artes electrónicas por parte de la UNTREF. Soy productor de nuevos medios, animador, artista electrónico, entre otras cosas. Bueno, principalmente me dedico justamente a trabajar con nuevos medios, medios interactivos, videomapping, experiencias inmersivas, cosas dentro de esas áreas. Por otro lado, también me dedico a trabajar en cine y publicidad como animador y o productor, ¿no? Bueno, mi tesis fue un camino, creo que podría definirlo en largo y no lineal. Creo que afortunadamente tuve como una claridad dentro de mi proyecto relativamente temprano en el proceso de mi maestría, al final del semestre, justamente en nuestras clases de seminario de tesis, yo ya tenía cierta claridad con el proyecto, ¿no? Mi proyecto se titula Portales a Pasados por Venir, una ucronía de ficción especulativa para evidenciar la hegemonía del relato colonialista o cómo pensar la cultura mexicana en un mundo imaginario en donde la conquista nunca ocurrió. Eh, yo ya tenía, como les comento, una idea clara de qué quería decir, pero lo que no tenía claro era las materialidades que quería usar. Como les comento, yo vengo del área de las artes inmersivas, el videomapping, entonces me parecía bastante pertinente, pero como yo decidí que mi tesis también quería que funcionara para poder incrementar mi área de oportunidad laboral y poder desarrollarme justamente para otro tipo de experiencias, decidí llevarla a cabo en realidad aumentada. Esto al final fue un gran acierto porque justamente me di cuenta que las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada habilitan justamente otro tipo de realidades fuera de la perspectiva hegemónica o la perspectiva eurocentrista. Entonces me pareció al final súper pertinente el uso de la materialidad que se yuxtapone de manera pertinente con la narrativa. Eh, bueno, muy temprano tenía la idea, pero no la pude desarrollar como me hubiese gustado en un inicio. Más bien fue evolucionando y agradezco mucho que haya sido evolucionando, que haya ido evolucionando, que dejé de cantar la idea debido a otras actividades que fui llevando a cabo. Y en el último año, o podría decir sí, como a principios de 2024, mediados, fue que me di a la tarea de ordenar las ideas y ponerlas un poco como en línea, desde dónde quiero hablar, qué quiero decir. Creo que la experiencia en la maestría enriqueció muchísimo mi experiencia de vida como persona, profesionalmente. Creo que mi tesis habla mucho de la identidad mexicana y yo justamente encontré, a la vez que encontré una nueva identidad argentina estando allá, a la vez que también me vinculé muchísimo con la identidad mexicana estando en Argentina. Justamente encontré esa identidad, curiosamente fuera de mi país, ¿no? El último año, además, estuve buscando a través de mi anteproyecto, digamos, de mi tesis, dentro de aplicaciones, becas, residencias, cómo poder desarrollar enteramente en un periodo de tiempo ese proyecto sin ningún tipo de distracción. Afortunadamente, gané una beca para realizar una residencia en Montreal dentro de la UQAM, esto a través del FONCA, del Fondo Nacional de Cultura y las Artes de México, en su vertiente de residencias artísticas, y pude concentrarme 3 meses directamente en terminar la tesis. Esto fue el último periodo de mi tesis y después de eso me dio la oportunidad, además de presentarme en diferentes centros culturales, talleres, di clases y he dado clases, masterclass sobre justamente mi proyecto. Entonces creo que al final me ha permitido viajar bastante, no solo a Canadá, sino a diferentes partes de México, en diferentes espacios que justamente les interesan estas perspectivas decoloniales. Entonces, bueno, agradezco mucho tanto al gobierno de México por esta oportunidad para hacer la residencia, como al gobierno de Argentina, que realmente fueron también ellos en su momento, cerca del 2019, quienes me dieron a través del Ministerio de Educación y de Relaciones Exteriores una beca para poder estudiar mi maestría en el extranjero.
y que eso ha enriquecido mucho personal y profesionalmente. Muchas gracias. Portales Pasados por Venir es un proyecto que emplea la ucronía en la ciencia ficción como herramienta especulativa para cuestionar las narrativas hegemónicas de la historia cultural occidental. Su premisa es contundente en su simplicidad. ¿Cómo sería México en un mundo donde la conquista nunca ocurrió? En este proyecto se propuso reflexionar sobre los procesos de adoctrinamiento colonialista traídos por la epistemología tradicional y los sesgos del relato hegemónico, tomando como ejemplo los hechos acontecidos durante la conquista de Tenochtitlán y otros pueblos del actual territorio que ahora es México, planteando cómo aún en la actualidad dicho sesgo es usado en el historicismo clásico por los pueblos conquistadores e imperialistas para perpetuar microcolonialismos que modifican la idiosincrasia de la identidad mexicana. Por otra parte, el proyecto propone alternativas en las que podemos usar las herramientas narrativas y tecnológicas a nuestro favor, generando historias a través de lenguajes como la realidad aumentada y la ciencia ficción, para acceder a nuevos mundos no hegemónicos. Por último, se propuso la interacción y difusión de estos mundos y mensajes en múltiples espacios públicos alrededor del continente americano. Mi interés por desarrollar este cuerpo de obra y proyecto de investigación viene desde una búsqueda multimedial y una reflexión constante sobre la identidad, búsqueda que se refleja en mi obra como artista durante los últimos años. Nací y crecí en México, donde descubrí contradicciones profundas en nuestra identidad que, con el tiempo, se articularon no solo en mi formación académica, sino también como inmigrante en Argentina. Estas experiencias han moldeado mi pensamiento y mi búsqueda constante de replantear las estructuras que damos por sentadas como mexicanos, latinoamericanos o habitantes de un continente colonizado. En obras anteriores como Impregnación de Identidad, que aborda la globalización de la identidad individual, Nodo, la familia en la máquina, sobre la alteridad y las interfaces humano-máquina, y La fugacidad de un momento en el tiempo, análisis de las cifras de homicidio en México con visualizaciones de datos en LiveCode. He explorado temas vinculados a la memoria, la tecnología y la decolonización. Los disparadores para plantear este proyecto fueron repensar el mestizaje como un proceso cultural rizomático y no un avasallamiento cultural, evidenciar el historicismo clásico como relato eurocéntrico al servicio de una visión colonialista, plantear alternativas, no utópicas ni apocalípticas, de realidades posibles que permitan deconstruir los arquetipos narrativos eurocéntricos a través de un mundo de ciencia ficción especulativo latinoamericano, y explorar nuevas formas de relacionarnos con el entorno a través del uso de la realidad intervenida en el espacio público. Se plantea la relación de la virtualidad con el mundo físico y las posibilidades que tenemos en la creación de mundos desde una perspectiva decolonial con la experiencia web AR 360. Además, planteé el glitch como recurso poético comparándolo con el panorama urbano de Ciudad de México y otras urbes latinoamericanas, donde la superposición de elementos de diferentes épocas se yuxtaponen y tratan de imponerse el uno sobre el otro. La pieza central consiste en una experiencia interactiva AR 360 accesible mediante códigos QR, los cuales se difundieron en espacios públicos de varios países de América: Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, México y Canadá, donde teléfonos y tabletas se convierten en portales hacia pasados y presentes alternativos, mostrando al público una visión futurista de cómo habría evolucionado la tecnología precolombina en el mundo contemporáneo. Paralelamente, se desarrolló una microficción especulativa que explora el punto de quiebre que dio origen a esta nueva línea temporal, presentada como una pieza de NetArt Fake Web. Este sitio incluye además la microficción Crónicas de la Nueva República Anáhuac, donde se narra una versión alternativa de la conquista de México, planteando un punto de quiebre histórico. La construcción de la pieza partió de la siguiente pregunta: ¿cómo pensar la cultura mexicana en un mundo imaginario donde la conquista nunca ocurrió? Esto me llevó a un conjunto de cuestionamientos internos, compuestos por otras preguntas de las que podemos enlistar las siguientes. ¿Cómo hubiera cambiado el pensamiento de dicha cultura, tal cual como la conocemos actualmente, sin la intervención del Imperio Español? ¿Cómo sería la relación con la tecnología si el acceso a la cultura
fuera a partir de la forma de pensar de los pueblos originarios y no de la imposición de los pueblos europeos? ¿Podría la tecnología precolombina evocar visiones de un mundo futurista? ¿Cómo serían sus centros urbanos o sus herramientas? ¿México conservaría su esencia actual sin la intromisión por parte del Imperio Español? ¿O qué tan ajena sería esa identidad a nosotros? La visibilización de dichos cuestionamientos busca resolverse a través del relato ficcional a modo de crónica y la creación de un mundo virtual al cual se accede con tecnologías inmersivas. Para crear la pieza, en primer lugar se realizó una investigación histórica para establecer una línea temporal de los acontecimientos de la conquista. Así, se encontraron puntos importantes a nivel dramático y narrativo que contribuyeron a la construcción de un relato crónico. Por otra parte, para generar una base en la construcción de los diferentes elementos 3D, se utilizaron referencias arqueológicas de diferentes museos y zonas arqueológicas de México como Teotihuacán, el Templo Mayor, el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México y el Museo de las Culturas del Norte de Monterrey. La mayoría de los personajes son verídicos, como Gonzalo Guerrero, La Malinche, Xicoténcatl Viejo y Joven, Cuitláhuac, Moctezuma, Sacilja, Nachacán, entre otros. Todos ellos son parte de un relato en donde el autor plantea un cambio en las decisiones de los personajes durante el periodo de la conquista de México, llevándolos a un nuevo desenlace. Para la fake web que contiene el relato Crónicas de la Nueva República Anáhuac, se decidió usar una estética low-tech y data mosh, incorporando en diferentes apartados una falsa solicitud a la cámara web y un falso intento de rastrear la IP del usuario, además de elementos como el glitch y la reproducción de GIFs, los cuales superponen fotografías de distintos lugares en México, con imágenes alteradas de los mismos sitios con una mayor impronta precolombina. Los elementos que constituyen una experiencia 360 son 4 modelos 3D y sus respectivas variables enlistadas a continuación. Zompantli, Quetzalcóatl, Tlatelolco, el Templo Mayor. También se crearon 2 elementos 2D, un render de un video circular que funciona como portal y máscara, el cual conecta y sirve como mirilla para la posterior entrada a la experiencia. Además, una composición como fondo matte painting, haciendo un panóptico que funciona como fondo 360 de la pieza. El proceso implicó la creación del programa en JavaScript y HTML. Los diferentes elementos juegan un papel importante de la narrativa, dando indicaciones al público que interactúa con la pieza, las cuales son las siguientes. Presione cualquier lugar de la pantalla para abrir el portal. Al presionar cualquier lugar de la pantalla, un portal se abre sobre la imagen que la cámara está transmitiendo en tiempo real en el celular. Camina hacia el portal para atravesarlo, en donde el público atraviesa el portal para encontrarse con el epicentro de un Tenochtitlan futurista como una nueva capa de realidad, la cual puede transitarse a modo inmersivo. Y finalmente, luego de 60 segundos aparece el texto. Si quieres conocer más de este mundo, presiona sobre el texto, donde al tocar la pantalla el público podrá acceder a la fake web donde se encuentra el relato Crónicas de la Nueva República Anáhuac. Considero fundamental difundir estas narrativas destructivas en otras latitudes como acto de resistencia frente a los discursos hegemónicos, rompiendo con el paradigma eurocéntrico e invitando a reflexionar sobre las culturas de los pueblos originarios.